Buenas tardes. El día de hoy el grupo 12, que conforma a mis compañeros Isabela Tovar, Carlos Vargas y a mí, Juan Méndez, venimos a presentarle nuestro trabajo final de narrativa, en donde nos adentraremos en forma de reflexión en el tema de la violencia en nuestro país, exactamente en las secuelas que quedan plasmadas en la memoria, cicatrices de por vida notadas en las pieles de todos los que convivimos en este lugar, sin importar raza o cultura, estrato o profesión, de esta guerra silenciosa que lleva más de 60 años. Nadie puede escapar, donde nuestro deber es recordar este pasado oscuro para que las generaciones actuales y futuras no vuelvan a vivir aquello por lo que desafortunadamente vivieron nuestros padres y abuelos, sin poder hacer nada más que agachar su cabeza e ignorar la situación, porque si hubiesen llegado a enfrentarla, es posible que ni siquiera estuviesen aquí para criarnos. El trabajo se articula en una breve introducción, la exposición de anécdotas que se enmarcan en este periodo de violencia armada y por último se expondrá una conclusión en modo de reflexión. Aquello que comenzó como tragedias en los pueblos más alejados de la ciudad se convirtieron en la peor pesadilla que sigue atormentando las noches a miles de colombianos. Gente que por suerte pudo huir de grupos armados que tenían como objetivo abusar de sus derechos. Gente que murió asesinada al hacer respetar su casa y por consiguiente perdió costumbres ancestrales. Gente que fue reclutada con una idea de futuro en los suburbios de la ciudad y quienes fueron presentados por militares como el enemigo de todos a más de 600 kilómetros de distancia. Gente del campo que se vio amenazada por los predios que poseía. Gente que perdió brazos, piernas, hermanos y padres por medio de las Fuerzas Armadas. A toda esta gente no se puede olvidar, sino por el contrario, hacerlos conmemorar por ser aquellos que vivieron lo que nosotros pudimos haber vivido en su lugar, por ser quienes recibieron castigos sin hacer nada malo, más que nacer en este país, que hasta el día de hoy sigue azotado por el conflicto armado, del cual se han podido hacer acercamientos históricos por medio de las artes visuales, para que de este modo no se pueda ignorar lo trágico que se tiene a la vista. Otra fuente que utilizamos fue el documental de Jesús Abad, llamado El Testigo. Este lo pueden encontrar en Netflix. Durante el documental de Jesús Abad se muestran 4 o 5 hechos importantes que nos hacen reflexionar profundamente sobre la situación vivida desde la década de los 90. Este documental se realizó meses después de la firma de los acuerdos de paz firmados en La Habana con las FARC. Por lo que una de las preguntas principales en el documental era si los afectados creían en la paz o no. Durante estos hechos siempre las familias se vieron afectadas, la población destruida y los hogares separados, por lo que creer en la paz era complicado para todas estas familias. En general siempre hubo un rechazo hacia la paz y la idea de perdón por parte de las personas que fueron víctimas directamente o que tuvieron víctimas dentro de sus familias. Dichas personas sienten el dolor por eventos sucedidos hace 15 o 20 años, todo debido al dolor por el que pasaron y que todavía lo sienten. También es entrevistada una guerrillera que buscaba generar un cambio en su estilo de vida, progresando y siendo una imagen positiva hacia el cambio con la paz. Todo esto me lleva a reflexionar sobre las personas y por las situaciones que los afectaron directamente y que a pesar de perdonar siempre será imposible olvidar y soltar. Hechos similares ocurrieron a mi familia en la década del 2000, donde la guerrilla extorsionó a mi familia, haciéndoles perder años de trabajo y muchos sueños y metas cumplidas. Esto, a su vez, generó un daño psicológico que 16 años después no ha sido posible recuperarlo, teniendo en cuenta la zozobra y el temor que deja una situación como esta. Pese a que nuestra pérdida fue netamente económica y generó tantas graves consecuencias, nos hace pensar que en todas las personas que perdieron a sus familias o vecinos o allegados tienen traumas peores y que el perdón en muchos casos será imposible de otorgar, sabiendo por las situaciones por las que pasaron las víctimas. Es claro que esto nos ha afectado como país para la construcción de un territorio nacional que tenga unidad, compromiso y valores, donde siempre se busque el bien común y no simplemente buscar que cada individuo viva a la deriva con un futuro incierto. Es de destacar la misión que ha tenido Abad en todos sus años de trabajo, que han permitido al país tener un registro fotográfico de lo que ha pasado para recordar por todo lo que se ha pasado previamente y para evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Una frase que rescato del relato de Abad es cuando le preguntan sobre su opinión frente a las FARC,
que haya ido a pedir perdón a un municipio muy golpeado por el conflicto, a lo que respondió lo siguiente: es un paso que debe pasar en Colombia, pero es un paso que requiere de mucha verdad. Recapitulando la situación actual, es complicado hablar de verdad cuando se sabe que ningún grupo al margen de la ley ha sido sincero al momento de hablar con las víctimas, siempre negando los crímenes y atrocidades cometidas. Por otro lado, también del lado del gobierno se han cometido muchos crímenes y la comunidad ya no es capaz de confiar ni en su propia fuerza pública. Los dejo con Isabela. Lastimosamente y a pesar de todos estos años, no hemos podido superar la violencia. Y lo que más fuerte nos da es que esta está siendo cometida a manos de los dirigentes y de la fuerza pública. Remontémonos al año 2006, donde sucede una de las situaciones más trágicas de los años 2000, los falsos positivos. Durante este periodo de tiempo, por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Lamentablemente, varias historias se tuvieron que cruzar y de ellos se conocen Elvira y Milciades con Luz Edilia. Juntos van a visitar a sus familiares al cementerio porque fallecieron a manos del ejército. Hoy en día ellos piden justicia porque sus familiares murieron injustamente. Y nadie es capaz de responder, nadie pide disculpas, nadie les tiende una mano, y así están muchas familias. El recuerdo que tienen solo está en su memoria. Y no salen a pedir ayuda porque les da miedo pasarlo por lo que hoy en día mucha gente ha pasado. Ha sido callada con amenazas y hasta con la misma muerte. Produce una profunda tristeza sentirnos así. Sentirnos que nos callan con amenazas. Muchas veces sentimos alegría al decir, sí, soy colombiano, orgullosamente colombiano. Pero tras de eso nos aparecen recuerdos. Tenemos memoria de todo el pasado. Hemos estado atormentados por todo el dolor que nos ha causado la violencia del conflicto armado. Han sido muchas generaciones las cuales han tenido que llorar y sufrir porque paramilitares, grupos al margen de la ley, la fuerza pública y hasta el mismo gobierno nos han quitado millones de derechos, incluso el más importante, el cual es el derecho a la vida. La gran pregunta aquí es, ¿algún colombiano hasta el día de hoy ha llegado a vivir con tranquilidad sabiendo lo que ha sucedido o lo que sucede en las calles de nuestro país? Todos tenemos memoria de lo triste y violenta que ha sido la historia de Colombia. Es desgarrador pensar todo lo que ha pasado en la historia como la del testigo y la del documental de las caras del horror. Pero es más desgarrador que hoy en día estemos en situaciones similares. Somos todos un país y ver que a todos nos está matando es aún más triste. El paro a lo largo de este mes nos ha enseñado que todos, si nos unimos, hacemos el cambio, pero también nos ha enseñado que al país le hace falta un cambio inmenso y ese cambio debe iniciar desde nuestro corazón. Tener empatía y saber que nosotros como jóvenes tenemos el futuro en nuestras manos. También hemos aprendido que Colombia tiene que cambiar su rumbo y que es importante pensar a futuro. Ahora la situación del país está complicada, pero no significa que sea imposible. Tenemos que pensar como país y como ciudadanos.